Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael. Les saluda su el rabino Abiyahu Ben Yisrael. El tema que vamos a ver el día de hoy, que lleva por nombre el alma. Este enfoque dista mucho de la visión grecorromana de separar al hombre en rúa, en espíritu, alma y cuerpo. Postura que solamente intenta respaldar con esta doctrina, una doctrina trinitaria que en nada es válida bajo el contexto del Torah. Hemos visto el tema sobre el alma, hemos visto la diferencia que existe entre el concepto griego de alma o ánima y el concepto hebreo llamado nefesh. De la misma manera como ha tenido un desenvolvimiento nuestra vida en relación que cuando éramos bebés, cuando recién nacidos, posteriormente crece, se convierte en un niño, luego en un adolescente, luego en un joven, luego en un adulto y posteriormente en un adulto mayor. De la misma manera sucede en cada uno de estos conceptos. Así como hemos visto diferentes palabras en diferente situación de la enseñanza, donde nos revela cada uno de estos misterios. No es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque dentro del plan de Yahuwah, al crear al hombre a su imagen y a su semejanza, tiene un objetivo, tiene un propósito, y por supuesto el hombre tiene que cumplir con ese propósito. Así como fue puesto Adán en el huerto del Edén, y después fue puesto en la tierra por causa del pecado, dista mucho la definición, concepto, el plan original de Yahuwah, cuando está un cuerpo magnificado, un cuerpo lleno de honra, de kabod, de tiferet, y dista mucho un cuerpo que ha sido deshonrado, un cuerpo que ha sido contaminado por causa del pecado. Digámoslo de esta manera. Nos hemos vestido, mientras vivimos en esta tierra, nos hemos vestido con iniquidad, con pecado, con contaminación e incluso en nuestra propia mente. Esta es la diferencia. ¿Por qué razón la religión, la filosofía, las doctrinas, corrientes de pensamiento alrededor del mundo? Hay mucha diferencia entre entender el concepto del mundo, definiciones y todo lo demás, tratando de entender la mente del Creador, en el propósito completamente en un plan original. De esta manera, estas palabras que hemos aprendido durante ya algunas enseñanzas atrás, como humildad, mansedumbre, como amor, ahabá, como amistad, como corazón y muchas otras palabras que hemos tratado de enseñar bajo la luz de la lupa hebrea, porque este es el concepto. ¿Por qué relación tenemos que hablar del lenguaje hebreo? Porque en el español, nuestro lenguaje, con el que comúnmente nosotros nos comunicamos y tenemos comunión con las demás razas, entidades, pueblos, naciones, dista mucho de las culturas. Cada uno de ellos tiene diferente pensamiento. Aunque en este tema, el alma, principalmente relacionado con el lenguaje greco-romano, había muchas definiciones de filósofos, Aristóteles y muchos otros, que cada uno de ellos definía para ellos qué significaba el alma. Pero no nos vamos a meter ahí, pues esto es lo que conocemos, sino que tenemos que entrar en el concepto hebreo. ¿Cuál es el verdadero sentido de esta definición de la palabra alma? Alma, nosotros, si nos preguntaran en este momento, dame una definición de alma, ¿qué representa para ti? Inmediatamente nosotros recurrimos al conocimiento que nos han comunicado a través de los años. Es sentimientos, emociones, pensamientos, intelecto, actitudes, cosa que eso es lo que hemos aprendido. Pero, ¿qué diferencia hay con el término en relación con el Torah de Yahuwah? Vamos entonces a comenzar con esta enseñanza. La palabra alma en griego antiguo y está transliterado como pishe.
de donde proviene el término, como lo conocemos hoy en día, psique o psicología. Desde ahí nosotros nos damos cuenta que tiene una terminología terrenal. Strong G5590, su G significa aliento, espíritu, principio sensitivo del animal, así distinguido por un lado, que es el alma racional e inmoral. Por otro lado, es una mera vitalidad, aún en las plantas. Estos términos, de este modo, corresponden exactamente y respectivamente a la palabra hebrea nefesh o rúa, y por consiguiente la palabra vida, hay, persona, ser vivo, persona que tiene vida, una persona muerta, alma, ánimo o ánima, corazón. Términos que conocemos perfectamente. Si nosotros nos dan esta definición y a partir de ahí una enseñanza, es lo que conocemos como algo básico, algo principal, una plataforma en la cual nosotros podemos arrancar. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entrar a profundidad. Para los griegos existían varias almas. En base a esto, la versión griega de Santiago nos dice así, Santiago 1:6, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, siendo arrastrada y zarandeada por el viento. 7. No piense pues tal hombre, que siendo varón de doble alma, inestable en todos sus caminos. Tenemos aquí una breve definición de alma. En el concepto hebreo se le llama nefesh, refiriéndose como la esencia del ser humano, la parte no física del hombre, existiendo básicamente dos posturas sobre de ella en esta corriente. Primero, el cuerpo y la nefesh son indivisibles, es decir, son como una moneda con dos caras, pero no se pueden separar. 2. La postura dual, que nos dice que el cuerpo se separa de la nefesh, del alma, al momento de la muerte de la persona. Ahora, aquí es donde nosotros comenzamos a tener una variante, una diferencia y un significado superior. Primero, nosotros sabemos que tenemos un cuerpo, y esta es la doctrina de la Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Pero en el concepto hebreo, esta es la razón también por la cual muchos judíos no aceptan este tipo de doctrina, porque tienen razón. En el Antiguo Pacto, o en el Pacto Inicial o Antiguo Testamento, la Ruach HaKodesh, lo que hoy conocemos como espíritu, no se manifestaba como un ser superior, sino que se le llamaba la Shekinah, la presencia, digamos de esta forma, divina, la presencia divina manifestada a través de la nube, a través del viento, a través de objetos en el cual se expresaba con Moshe Rabbeinu, con Abraham Avinu, con Jacob y con cada uno de los hombres de Yahuwah que en el pacto inicial tuvieron una comunión o una relación. ¿Esto por qué razón? A partir de Yahushua HaMashiach, después de que él resucita y pasa el tiempo, 42 días con el pueblo de los representantes de las 12 tribus de Israel, que son sus discípulos, y después dice, esperen la promesa del Abba Yahuwah, esperen la promesa. Y aquí se estaba refiriendo a la Ruach HaKodesh. Yahushua iba a enviar a la Ruach HaKodesh en una celebración que es Shavuot, día de Pentecostés, el día de las primicias de los primeros frutos. Entonces aquí se comienza a conocer el concepto de Ruah. Ruah de parte de Yahuwah, Ruah de parte de Yahushua, que es la misma que envía a nosotros para que nos dirija, nos guíe a toda verdad y por supuesto a escuchar y obedecer su Torah, su palabra. Tenemos entonces que en el antiguo pacto, en el pacto inicial se le conocía como el cuerpo, un cuerpo inanimado, solamente como un instrumento de un espacio, ocupar un espacio, pero había una diferencia en la nefesh, el alma.
Y esta se desprendía en Neshama, algo más elevado. Y la Neshama ahora se desprende en Rúa. ¿Cuáles son estas etapas que nosotros dejamos de conocer o no conocíamos anteriormente? Strong H5315, la palabra Nefesh, que viene de Nafash, que ahorita vamos a ver el significado. Nefesh significa una criatura que respira, significa vitalidad, alma, por supuesto, ánimo, antojo, apetito, corazón, contentamiento, cuerpo, está relacionado. ¿Se acuerdan que dijimos que alma y cuerpo tenían que estar pegados? Una vez que hay una separación, existe una muerte del cuerpo, pero no de la rúa. Entonces también significa mente, está relacionado con la mente, está relacionado con el corazón, vida, está relacionado con el ser existir, con la voluntad, con el intelecto. Strong H5314, la palabra raíz nafash, significa respirar. Respirar, ser soplado, como la Rúa HaKadosh dice que la Rúa de Yahuwah insufló aliento de vida sobre las fosas nasales de Adán y este tuvo vida. Aquí es donde viene la palabra nafash, aliento de vida, respirar, refrescado, como una corriente de aire que sopla para insuflar vida, también quiere decir refrigerio. El concepto hebreo se le atribuyen 5 facultades a esta nefesh. La primera, esto es lo que nos marca completamente la diferencia. La nutritiva o Hassan, conocida como Helek Hassan, es la parte de la nefesh que se encarga del trabajo de los órganos y que son independientemente de la voluntad del hombre. Ejemplo, latidos del corazón, la digestión, absorción de alimentos al torrente sanguíneo, respiración. Desde aquí nos damos cuenta que la nefesh todavía va más a profundidad, más de que pensamientos, intelecto, voluntad, sino se está metiendo a nuestro sistema en los órganos vitales que producen esta sensación. Por eso cuando dicen te amo con toda mi alma, es decir, desde mis entrañas, desde mi corazón, desde todo mi aparato digestivo que siente, que se manifiesta, desde mi torrente sanguíneo que puedo sentirlo en todo mi ser, en todo mi cuerpo. Esto también está relacionado, mientras estaba preparando esta enseñanza, me di cuenta que está relacionado con el Beit HaMikdash o el Mishkan que había edificado Moshe Rabbeinu, ¿se acuerdan? Vamos a poner esta como una plancha donde está edificado el Mishkan. Y había 3 lugares: el atrio, la parte externa, la parte de afuera, el Makom Kadosh, donde se encuentra la menorá, la mesa del lejem y el incienso, y el Makom Kadosh Kadoshim, donde se encuentra el arca del pacto. Entonces aquí miremos con atención que esta primera facultad nutritiva o Hassan, Helek Hassan, nos habla del latido del corazón, digestión, absorción de alimentos, torrente sanguíneo, respiración. ¿De dónde nos está hablando? De la parte externa. Los sacrificios que se ofrecían para Yahuwah, aquellos que eran una ofrenda olá, que subían como una ofrenda encendida para Yahuwah, se tenía que entregar los intestinos. Toda la parte de adentro y la grasa era quemada para ofrecerse a Yahuwah. Entonces, cuando la Escritura nos dice que nosotros tenemos un alma que está relacionada con Yahuwah en el huerto del Edén, conforme al propósito y voluntad de Yahuwah de haber creado al hombre a su imagen y su semejanza, es para que nosotros busquemos a Yahuwah como un sacrificio vivo. En aquel entonces no había sacrificios, pero esa entrega de Adán en el principio era una entrega total. Vemos la segunda facultad,
que es Helek Hamishu, la cual controla los 5 sentidos y su funcionamiento: vista, oído, olfato, tacto, gusto. Cuando en la enseñanza anterior que vimos en relación con el Shema Israel, que teníamos que amar a Yahuwah con todo nuestro ser, con todo nuestro amor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, está involucrado este sacrificio o esta ofrenda. Vista, entregar mi vista para Yahuwah y no para otro propósito, entregar mi oído a Yahuwah para servirle y no con otro propósito, escuchar cosas que no debo escuchar, con el olfato, que es lo que estoy percibiendo. Por ejemplo, en el Makon Kadosh se encontraba el incienso, en el altar, o en el altar del sacrificio donde se quemaban los animales, se olía el olor a carne quemada, a carne asada, porque se estaba sacrificando completamente todo nuestro ser. Tacto, gusto, el ejem, la menorá que estaba encendida, y así sucesivamente, una entrega total. La tercera facultad, Helek Hamedameh, siendo esta la encargada de manejar la memoria, es decir, la conservación y el recuerdo de todas aquellas impresiones o imágenes estimuladas primero por los sentidos. Aquí es importante recordar que en esta área juega un papel importante la conciencia, sabiendo que hay básicamente 3 niveles de conciencia: consciente, subconsciente e inconsciente. Ejemplo, en este momento que les estoy explicando en relación con la memoria consciente, es decir, estás escuchando este tema, estás consciente de lo que estás haciendo, pero además estás consciente que cuando termines vas a hacer alguna actividad que necesitas salir para hacer alguna actividad. Estás consciente de la situación. La subconsciente, la memoria subconsciente, es la que experimentarás a partir del siguiente minuto en adelante. Estos estímulos que acabas de tener en tu memoria consciente no pueden permanecer ahí para siempre, precisamente porque los estímulos por los 5 sentidos siguen segundo a segundo y así toda tu vida, por lo que no podrás mantenerlos en el consciente, porque definitivamente no podemos estar todo el tiempo con la información en la mente, en la memoria, al recuerdo, al vivo. Muchas veces tenemos que recordar, ir al recuerdo, ir a hacer memoria para, ya me acordé. ¿Cuántas veces sucede que de un punto A a un punto B se nos olvida a dónde íbamos, a qué venía, qué era lo que tenía que hacer, y tenemos que nuevamente reembobinar la película en nuestra mente y recordar qué es lo que estaba yo haciendo? Eso es lo que se maneja como el subconsciente. La tercera memoria, que es el inconsciente, aquella parte de la memoria que controla la facultad del Helek Hamedameh, consiste en que meses después, incluso años, de una experiencia de escuchar un tema o algo relacionado, los colaterales que escuchaste, como por ejemplo, ya no te acordarás por nada de algo, algún concepto, algo de lo cual nuestra nefesh ya no está en esa memoria, en ese recuerdo, después de mucho tiempo. Sin embargo, aquí es donde interviene la Ruach HaKodesh, en este preciso momento, cuando en el inconsciente, muchas veces sucede en sueños, que es aquí cuando viene una palabra de lo cual nosotros hemos leído durante algún tiempo o alguna parte, nosotros recordamos un pasaje y comenzamos a conectar A con B, con C, con D, diferentes situaciones, y viene una revelación de parte de Yahuwah, que eso es lo que transmite o nos hace transmitir a nosotros un mensaje. Por ejemplo, yo me muevo mucho en este campo porque tengo que leer, pero es tanta la información que es difícil que uno retenga de memoria, de corrido, o se aprenda de memoria algo.
Sin embargo, a la hora de estar escribiendo una enseñanza, la Ruach HaKodesh trae a mi memoria un pasaje, un verso, un capítulo, un personaje de la vida, la historia de alguien, y entonces es ahí cuando comienzo a encajar las fichas del ajedrez, del dominó, y entonces viene una revelación. Esto es lo impactante de la manifestación del poder de la Ruach HaKodesh. Este poder sobrenatural que nos ayuda, cuando dice la escritura en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, nos dice que la Ruach HaKodesh, Yahuwah iba a poner a la Ruach HaKodesh en nuestra mente y en nuestro corazón para que nos recuerde, para que nos hable. Ya no nos enseñarán mentiras, sino que a partir de esta memoria inconsciente, Hamedamé, la Ruach HaKodesh interviene para traernos a memoria las cosas que habían de manifestarse. Lo maravilloso de todo esto, que al igual manera de lo que todo que se escribe, sabes, pegas como por ejemplo en una red social, queda allí para siempre, aunque tú anules tu cuenta de igual manera en tu cerebro, porque es ahí donde los lóbulos temporales, donde la ciencia ha demostrado que se encuentra el área de la memoria. Los lóbulos temporales están justo detrás de tus ojos y a la altura de tus sienes, aquí a la altura, detrás de tus ojos. Lo que hoy se conoce como la glándula pineal, exactamente aquí. Una pequeña bolita, una pequeña cápsula que retiene. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que han intentado calcificar nuestro cerebro con medicamentos y otro tipo de alimentos para que esa glándula pineal se calcifique y quede encapsulada, no tengamos memoria, no tengamos recuerdos, comencemos a divagar con falta de memoria, de conocimiento, de identidad, y esto es lo que hace que cada uno de nosotros andemos divagando como errantes. ¿Se acuerdan del personaje de Caín? Que él anduvo errante. ¿Por qué anduvo errante? Porque había calcificado lo que acabamos de ver, el lóbulo temporal que se encuentra de aquí a la altura de la sien y detrás de los ojos. Eso es lo que hace que nosotros andemos errantes, buscando un lado para otro, buscando satisfacción, buscando placer, buscando información, buscando algo que traiga sentido a nuestra vida. Pero cuando la Ruach HaKodesh viene a nuestra vida, esto es lo que transforma completamente todo nuestro ser, nuestro entendimiento. Y esto cambia completamente nuestra forma y manera de vivir. El trabajo del hipocampo es codificar y memorizar información nueva que está llegando a él, aquí en nuestra mente, constantemente. Cuando haya dado, el cerebro no será capaz de memorizar cosas nuevas, ni extraer del inconsciente recuerdos antiguos y usarlos en el presente. Esto se llama, en relación, cuando nuestra glándula pineal está cerrada, encapsulada, bloqueada, no nos permite ir más allá, ni ver, ni recordar, ni traer a memoria. Hoy en día nosotros, anteriormente, las generaciones anteriores, podíamos ver las fotografías estampadas en un papel fotografía, teníamos un álbum de fotografías y de vez en cuando traíamos a memoria esos recuerdos. Los que son niños, de cuando eran niños, los que son papás, recordando a los hijos, recordando cuando cuando visitaban a la familia, cuando iban a un lugar, recordando absolutamente detalle. Y si no se acordaba uno, pero inmediatamente el recuerdo de la fotografía hacía que uno estuviera consciente. Hoy en día, muchas de esas fotografías, que tomamos millones de fotografías con el teléfono, se quedan en el olvido. A veces se quedan en el teléfono anterior, o muchas veces se daña la memoria y se perdió toda la información. Pero anteriormente lo teníamos en papel.
películas, videopelículas o que se editaban o no se editaban, sino se dejaban así tal cual y de repente se ponían esas películas para recordar aquellos recuerdos. La cuarta facultad volitiva, la que involucra la voluntad llamada Helet Hamitorer. Esta tiene el control de todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente. Esta parte de la Nefesh está íntimamente conectada con la voluntad de Yahuwah a través de la obediencia o, de lo contrario, con la desobediencia. Nos dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo está pasando, junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Yahuwah permanece para siempre. ¿Ya se acuerdan de la memoria que trae el inconsciente a través de la Ruach HaKodesh? Esto cambia completamente toda expectativa sobre nuestra vida. Porque nosotros no vamos a ser olvidados. Yahuwah ha puesto en nuestro interior, en nuestro ser, en todos los sentidos, órganos vitales, sentidos y el cuerpo físicamente, para recordarnos la preciosa presencia de la Ruach HaKodesh en nuestra vida. Eso es lo que tiene que marcar el sentido de nuestro vivir. El mundo está pasando, junto con sus deseos, pero aquel que hace la voluntad, la razón de Yahuwah, permanece para siempre. Cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad, la razón de Yahuwah, entonces es cuando comenzamos a perecer. Para el hacer, entra en juego la voluntad del hombre, por lo que Yahuwah busca del Am Yisrael es que ambas voluntades se encuentren, se fundan por medio de la obediencia. Esto es cuando la relación que Yahushua nos dice, Abba Yahuwah, yo quiero que ellos sean Ejad, uno, así como tú y yo somos Ejad. ¿En relación con qué? En relación con hacer la voluntad de Yahuwah. Cuando nosotros encontramos esta fundición, nos adherimos, nos agarramos, nos aferramos a Yahuwah y a su voluntad por medio de sus mandamientos, por medio de su Torah, de su palabra, entonces comenzamos nosotros en el sentir de querer obedecer el Torah de Yahuwah. El querer como el hacer, como nos dice Filipenses 2:13. Vuelvo a repetir porque esto es importante. Para el hacer entra en juego la voluntad del hombre, por lo que Yahuwah busca del Am Yisrael es que ambas voluntades se encuentren, se fundan por medio de la obediencia. Esto está relacionado, el querer, ¿quién pone el querer? Yahuwah. Está fundiendo su voluntad en nuestra vida, haciéndonos uno. Él pone el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Indica que Yahuwah es el autor de la disposición interna, de la ejecución externa de sus propósitos en la vida del creyente. Es el deseo o la motivación para llevar a cabo ese deseo en la práctica. Esta acción de parte de Yahuwah ayuda al creyente en su transformación diaria, siendo necesaria la cooperación humana con su Creador. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué era necesario que Yahuwah tenía que intervenir? Nos tenía que ayudar. Tenía que poner en nosotros el deseo. Pero existe también la posibilidad de que nuestro deseo, mi voluntad, no sea pasar tiempo con Yahuwah, sino que decida hacer lo que está en mis planes, proyectos, ambiciones, deseos, voluntades, la mía. Buscar una mejor casa, tener un mejor trabajo, un mejor carro, un mejor sueldo, una mejor ropa, una mejor vida, vacaciones, etc. Disfrutar, esa es mi voluntad. Pero cuando busco la voluntad de Yahuwah, eso queda en segundo plano. Y como lo hablamos en la enseñanza de la humildad, Yahuwah no está peleado con el dinero, sino cuando nosotros ponemos el dinero por encima de Yahuwah, entonces aquí sí hay problemas.
porque nuestra mente, nuestro pensamiento está amarrado a la voluntad de este cuerpo, a la voluntad de este mundo. Y el mundo, como nos dice la escritura que acabamos de leer, el mundo está pasando, y sus deseos, y sus cosas, y sus afanes. Pero aquel que hace la voluntad de Yahuwah permanece para siempre. Quinta palabra, la facultad de la nefesh llamada Helek Hasekel. Esta facultad de la nefesh tiene de razonar, reflexionar. Es además el área de la nefesh por donde se adquiere la hodma, la sabiduría. Podemos decir que la nefesh es el nivel más bajo del ser aún con sus 5 facultades. Sin embargo, si se vive solo con la nefesh, se vive bien, digamos lo que conocemos hasta este momento. Pensamiento, voluntad, intelecto. Nada está mal. Si nosotros vivimos básicamente con la nefesh, como acabamos de decir, se vive bien. Nada está mal. Nada necesita cambios. Acepta la rutina diaria. Apoya lo que otros hacen, pero nada más. No se involucra, no participa en este nivel. Todo es shalom, tranquilidad. Todo está bien. En este nivel, los religiosos asisten a sus reuniones, a sus cultos, a sus sinagogas, etc., a sus reuniones. Y ven la religión como algo lindo. No entran, no hace ni forjan ningún efecto. No se encuentran anomalías. Admiran a sus líderes, los apoyan con buenos comentarios. La mayoría se quedan en este nivel. El resto de las vidas no evoluciona. Los que sí lo hacen son aquellos que empiezan a sentir y a notar que hay algo más. Hoy en día se conoce como el despertar. Bueno, en todos lados, en las redes sociales, usted va a encontrar aquellos que están despiertos, que están despertando a la realidad, dejan de seguir la corriente del mundo y comienzan a darse en cuenta que hay una realidad completamente paralela a esta vida, pero no en esta dimensión, no con este término de vida, con esta situación de los seres humanos, sino que tenemos que despegarnos de la corriente y caminar contracorriente. Con la corriente van las multitudes, toda la gente. Si usted se encuentra en un lugar donde está lleno, donde la gente busca porque todo mundo va ahí, entonces pregúntese por qué. Pero si usted va contracorriente, se va a dar cuenta que no va a encontrar a muchos participantes. No va a haber mucha gente que esté siguiendo esos caminos. Cuando estas personas que creen que hay algo más, que hay un despertar, que hay una forma de vida diferente, notan que en sus vidas ya no son iguales. Ni hoy, ni ayer, ni mucho menos el día de mañana. Empiezan a sentir que mueren, que sus vidas han dejado de tener sentido. Empiezo a ver que hay otros a mi alrededor y que necesitan atención, cuidado. Empiezo a notar que no todo está bien en el mundo, que hay que hacer cambios, pero que esos cambios deben empezar por mí mismo. ¿Se acuerdan la enseñanza de humildad, de mansedumbre en relación con tener, porque Yahuwah nos pedía que teníamos que dejar padre, madre, hermanos, hijos, esposa, esposo, por esta misma condición? Nosotros ya no vemos la vida como todos los demás. Hay un cambio, hay una diferencia, y esa razón porque hay un despertar. Nuestro despertar interior comienza a crecer, comienza a darse cuenta que hay otra dimensión todavía mucho más que aún no hemos experimentado. Y esto empieza a ocurrir cuando la persona ha entrado en la segunda etapa o segunda fase de la nefesh llamada Ruach. Ruach, en hebreo es Ruach. En español lo tradujeron como espíritu, pero que no es lo mismo. Ruach está relacionado con el contacto, comunión, dirección bajo la Ruach HaKadosh, la Ruach del Moshiach. En este nivel,
se adquiere un control sobre las pasiones de la nefesh llamado inanimado. El que no acciona en nada para que está lleno de pasiones como celos, temores, resentimientos, ira, etc. En este nivel la persona se dice que está caminando ya en un nivel espiritual. Cuando esta persona despierta, cuando esta persona reacciona, se da cuenta y va en contra de las masas de la gente, comienza un despertar, camina en Rúa. Por encima del nivel del Rúa se encuentra este nivel de la Neshama. Según el concepto hebreo de las 5 facultades de la Nefesh, solo 2 son las que tienen una relación directa con los mandamientos del Torah, el escuchar y obedecer el Torah. La Nefesh por sí sola no es suficiente. Tenemos que elevar nuestra Neshama, llegar a Rúa, para entonces tener una relación íntima con nuestro Creador, su cumplimiento y evitar la transgresión. Comenzamos a despojarnos de todo peso que nos asedia. Comenzamos a despojar, a darle valor, no a lo material, sino a lo que verdaderamente tiene valor. Tenemos entonces aquí, 1, la facultad sensitiva, o Helek Hamishu, vista, oídos, olfato, tacto y gusto, la que vimos al principio. Y 2, la facultad volitiva, o Helek Hamitorer, que controla el cuerpo y nuestra mente. En estas 2 se encuentra tanto la rebeldía como la obediencia. Una está íntimamente relacionada con la otra. Por ejemplo, voluntariamente decimos que ver, que tocar, que oír. Voluntariamente, aquí es donde de alguna forma se controla nuestra voluntad. Oído, vista, olfato, tacto y gusto. Y controlar el cuerpo y el alma. Decidimos qué ver y qué hacer. Segunda de Kifa, 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio. Nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. ¿De qué está hablando? Primero, estas personas que son inestables, inmaduras, ¿tienen alma? Por supuesto que tienen alma. Pero, ¿por qué se dejan manipular? ¿Por qué se dejan mover? Incluso violar su propia persona, su propio interés, para beneficio personal. ¿Por qué? Primero, porque ellos viven en una nefesh, en un alma, en una superficie completamente baja, básica, en donde su voluntad, su intelecto o en relación con la persona no logra desarrollar el crecimiento. Para eso, ese crecimiento se requiere una evolución, se requiere crecer, crecimiento, se requiere, al igual como cuando un niño, un bebé, niño, adolescente, adulto, se requiere madurez, un proceso. No es tan sencillo. Es más fácil tener un alma básica con decisiones, voluntades, de acuerdo a la corriente de este mundo, al pensamiento. Hoy en día, ¿por qué están llenas las redes sociales? Porque es más fácil ir con la corriente de esas redes sociales que ir en contra de las redes sociales. Y no que esté mal, sino que ¿para qué estamos utilizando? ¿Para bien? ¿Para beneficio? ¿Para sacar provecho? Algunas personas lo han relacionado. Que este es un momento, a través de esa red, que utilizándolo para el propósito de enseñar, de comprender, de crecer, de aprender, entonces nuestro nefesh, nuestra rúa, nuestra alma va a crecer, va ahora a caminar en contra de ese camino que el mundo quiere que nosotros sigamos. Esta persona, bajo la facultad volitiva de Helek Hamitorer, decide qué ve, con qué nutre sus ojos. Lo malo es que ya está bajo la influencia del mal y afecta a otras almas, de acuerdo a lo que leímos segunda de Kifa 2:14. Esta nefesh hace lo mismo.
Generalmente el que tiene muy activos sus sentidos se vuelve avaro y termina siendo un hijo de maldición, un hijo de perdición. Las virtudes que se encuentran bajo el control de estas dos facultades son, por ejemplo, la prudencia, o sea, el cuidado que se le llega a tener de no desagradar a Yahuwah, transgrediendo cualquier mandamiento del Torah. La generosidad, la rectitud, la modestia, la humildad, la austeridad. Es decir, todas estas virtudes no nos vienen como por arte de magia o porque las ponga en nosotros la misma Rúa, sino que son un área que voluntariamente nosotros decidimos qué buscar, trabajar y qué ejercitar. Puedo ser humilde o bien puedo ser orgulloso, solo si yo lo quiero. No voy a estar haciendo tefilá, oración, para ser humilde. Y de esta manera nosotros podemos decir, Abba Yahuwah, hazme humilde. Lo más probable es que te canses y nunca recibas respuesta porque ese tipo de oración, de plegaria, de tefilá, Yahuwah no las va a responder simplemente porque ya en nuestra nefesh, Él puso esta facultad que ahora nosotros nos toca ejercerla. Nosotros decidimos, sí o no, lo hago o no lo hago. Puedo ser generoso o avaro. Si yo lo decido, no tengo que estar haciendo tefilot para ser alguien que tiene que ser generoso o que tenga la facultad de dar sin esperar nada a cambio. Eso está en mi nefesh, en la nefesh que nosotros conocemos, en el alma. Solo tengo que cultivarlo, tengo que ejercitarlo, tengo que alimentarlo y hacer que éste crezca. Las enfermedades de la nefesh, del alma. Partamos diciendo que por naturaleza el alma, la nefesh, actúa esencialmente bien. Desde que nace la persona, miremos lo que dijo un día Yahushua en Juan capítulo 9, 1, 2 y 3. Dice así: mientras Yahushua pasaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus talmidín le preguntaron: Marya, maestro Yahuwah, ¿quién transgredió, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? 3. Yahushua respondió: su ceguera no es causa por sus transgresiones, ni por los de sus padres. Sucedió para que el poder de Yahuwah pueda ser visto actuando en él. En el mundo religioso se interpreta este contexto que el alma, la nefesh, tiene la potestad de poder pecar antes de entrar en el cuerpo humano y como consecuencia de la transgresión viene el pecado. Ya el cuerpo viene enfermo desde el nacimiento. Hay enfermedades del cuerpo, aún desde el nacimiento, como producto de alteraciones estrictamente físicas, genéticas. Sin embargo, al venir la nefesh en toda pureza, no puede tener culpabilidad en enfermedades del cuerpo hasta que esa alma, esa nefesh, adquiera el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué razón sucede esto? Hoy en día podemos deducir, porque eso es lo que está escrito en el Torah, Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28 nos describe: si nosotros no obedecemos, no escuchamos y obedecemos el Torah de Yahuwah, entonces van a venir maldiciones, enfermedades, pestes y muchos conflictos a nuestra vida por causa de la desobediencia. Entonces aquí, por esa razón, le hacen esta pregunta a Yahushua: ¿quién pecó? Esta pregunta, si nosotros la analizamos de forma religiosa, secular, podemos deducir que es una pregunta bien hecha o está bien correctamente, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Quién pecó? Aquí hay una situación. Por causa del pecado hay una consecuencia. ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Entonces la respuesta de Yahushua, sabiendo que él traía una reforma o traía una renovación de este concepto de alma completamente diferente, entonces les dice: él, en otras palabras, él no pecó, es decir,
Él no tiene la culpa, ni de sus padres, ni de él. Pero a partir de este momento que me conoce a mí, a Yahushua, él tiene la facultad de decidir si cambia ese concepto, si cambia esa forma de vivir y la renueva. Porque antes no se conocía, pero hoy que está delante de Yahushua, tiene la oportunidad de renovar nuevamente su vida. Entonces la enfermedad, la condición hostil o difícil que tenía en el pasado, depende ahora qué es lo que va a hacer con la información a partir de que conoce a Yahushua HaMashiach. Romanos capítulo 7, verso 9, 10 y 11. Hubo un tiempo que estando fuera del marco del Torah, yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida y yo morí. El mandamiento que fue intencionado para traerme vida me trajo muerte, porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento, me engañó. Y por medio del mandamiento, el pecado me mató. Vemos entonces que primeramente la condición antes de conocer a Yahushua, hay una respuesta, una condición posterior. Viene la Rúa de Yahuwah, del Moshiach de Yahuwah a nuestra vida, revela nuestra condición, nosotros decidimos en nuestra voluntad aceptar, seguir, escuchar y obedecer su palabra, porque esta fue la causa. Se desobedeció el Torah de Yahuwah y como consecuencia hubo una separación, estar aislados del Edén a la tierra. Y esa condición de separación provoca que nuestra vida, no porque no tengamos alma, ahí está, pero en un nivel, digamos, básico, en un nivel inferior. Cuando viene la Ruach HaKadosh, eleva nuestra Nefesh, convirtiéndola en una Neshama que ahora tiene comunión con la Rúa de Yahuwah, y esta comunión hace que nuestra voluntad esté aferrada, agarrada, amarrada a Yahuwah y a su voluntad. Entonces aquí cambia. Ahora lo que yo decido, por mi propia decisión, por mi propia voluntad, es escuchar y obedecer a Yahuwah. Y cuando yo me agarro de esa liana, de los tzitzit de Yahushua HaMashiach, del manto, ¿se acuerdan de la mujer que padecía de flujo de sangre? Si tan solo tocare el borde de su manto, son estos tzitzit. Dice, yo seré sana, seré salva, seré redimida, seré sacada de este lugar de tormento por causa de la enfermedad. La enfermedad no solamente es física, también la enfermedad es en nuestro interior. Nuestro ser no está sanado con la comunión, con la relación que teníamos con Yahuwah en el comienzo. ¿En qué tiempo Rabino Shaul, como persona, estuvo fuera del marco de la influencia del Torah? ¿En qué tiempo? ¿Por qué lo escribe él aquí a la carta a los romanos? Él lo estuvo desde su nacimiento y hasta que llegó a tener conciencia del bien y del mal. Es cuando se dice que cuando el mandamiento del misbot me alcanzó, el mandamiento me alcanzó, la transgresión, el pecado cobra vida y entonces yo morí. Murió Shaul, Rabino Shaul. ¿De qué murió? ¿Qué fue lo que murió? Exactamente, la condición del Torah. No porque yo me la sepa de memoria quiere decir que yo estoy bien con mi Creador. No solamente es el saber, sino que, ¿se acuerdan por qué fue destituido Adán y Eva? Porque comieron del árbol del saber. Saber, yo sé esto, yo sé aquello, sí, pero eso no es suficiente. Teníamos que comer del árbol de la vida. El árbol de la vida, no que trae juicio, sino que trae vida perpetua. Entonces, ¿qué fue lo que murió en la vida de Shaul por causa de cuando él conoció el mandamiento? Dice que el pecado lo alcanzó y entonces yo morí. ¿Qué fue lo que murió? Su nefesh. Al igual que Eva, cuando Yahuwah le dijo, no comerás de ese fruto
porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Qué murió? La Neshama, la relación que nosotros teníamos con Yahuwah. La relación íntima, comunión con Yahuwah. Entonces, el nivel más alto de la Nefesh es la Neshama. La Neshama tiene relación con la Ruach HaKodesh de Yahuwah. Se quita ese lazo, se quita esa comunión o esa puerta que nosotros teníamos acceso directa con Yahuwah y queda nuestra Nefesh básica, nuestra alma básica, lo que en este mundo se conoce como alma. Y aquí le podemos denominar de diferentes términos, situaciones. Oigan el pajarito. Podemos llamarle de diferentes términos, filosofías, doctrinas, todo lo que sea. Pero cuando estamos conscientes que nosotros tenemos que venir a vida, yo soy la resurrección y la vida, dice Yahushua, cambia nuestra posición. Comienza a elevarse, pero tenemos que fomentarla, tenemos que cultivarla, tenemos que regarla como una plantita para que crezca. Nuestra relación, nuestra comunión con la Ruach HaKodesh. En el momento en que la Nefesh por primera vez está consciente de que existe la rebeldía y la obediencia, lo que se llama el bien y el mal, en ese momento tanto el Helek Hamishu o área sensitiva y el Helek Hamitorer o área volitiva se confrontan con estas dos áreas, la obediencia o la desobediencia, rebeldía. A partir de aquí, la Nefesh queda apartado para Yahuwah. Uno de los propósitos fundamentales de la venida del Moshiach fue poder acercar nuevamente esa Nefesh del hombre a una relación de paternidad con Yahuwah. Juan capítulo 3 del 1 al 5. Había un hombre de entre los Prushim llamado Nicodemo, que era un principal de los Yahudí. Este hombre vino a Yahushua de noche y le dijo: Marya, maestro Yahuwah, sabemos que es de Elohei que has venido como maestro, como Marya, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Elohei, si el Creador, no está con él. Estaba hablando con Yahushua. 3. Si en verdad Yahushua le respondió: yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, aquí está la respuesta, de la Nefesh básica, tradicional, costumbre que nosotros conocemos en el mundo y de las filosofías, incluso de las religiones, Yahushua está diciéndonos que hay otra Nefesh diferente, llamada Neshama, que tiene relación con Yahuwah. Dice, a menos que nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Yahuwah. ¿Por qué de lo alto y el reino de Yahuwah? En lo alto una comparación, el huerto del Edén, la nueva Yerushalayim. No puede ver el reino de Yahuwah porque necesitamos llegar a este nivel. Si nosotros no cambiamos nuestra voluntad, nuestro deseo en escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah, no como la religión, esto sí, esto no, el Antiguo Testamento está obsoleto, es la ley y eso Yahushua lo abolió. No fue Yahushua, fue Jesús el que abolió. Pero Yahushua vino a traernos este conocimiento. Yahushua, no Jesús. Yahushua vino a traernos esta revelación para que nosotros podamos ver el reino de Yahuwah. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo adulto? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer una segunda vez? Yahushua le respondió: si en verdad, yo te digo que a menos que una persona nazca de agua, este es el agua, y de la rúa, agua y rúa, se crea Neshama, la comunión, la relación con Yahuwah, y esta unión no puede entrar en el reino de Yahuwah. Esto es lo que dijo Yahushua a Nicodemo, en el contexto de lo escrito en el Tanaj.
Vemos lo que dice Ezequiel capítulo 36, 24 al 27. Dice así: porque yo te escogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras y te regresaré a tu propia tierra. ¿Qué tierra está hablando aquí? No está hablando la tierra de Canaán, no está hablando de la tierra de Israel, nos está hablando de la tierra del cual nosotros teníamos que estar, en el huerto del Edén. Esto es un principio, pero el mismo principio para el huerto del Edén corresponde a la nueva Jerusalén, la tierra donde Yahuwah iba a entregar a su pueblo una tierra completamente de una promesa para todos aquellos que escuchan y obedecen y guardan el Torah de Yahuwah. Esta es la tierra prometida, la nueva Jerusalén, no la actual, no la que están peleando ahorita y están desplazando a los de Gaza y están tratando de invadir Irán para extenderse. Ellos creyendo que ellos lo pueden hacer. Pero Yahushua nos está diciendo: te reuniré de todas las naciones y te regresaré a tu propia. Y cuando dice te regresaré, no dice tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacer todo lo posible. Es Yahuwah el que va a hacer todo lo posible. 25. Entonces yo rociaré agua limpia sobre de ti. Tú estarás limpia. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un corazón nuevo, hablando de lo que acabamos de ver en relación con la Neshama, los órganos, corazón, intestinos, un corazón, y pondré un nuevo rúa dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra dentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi rúa dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah. Que vivas por mi Torah. Que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas, es decir, los obedezcas. 3 palabras: por mi Torah, los guardes y los hagas. ¿Qué causó el ser expulsado del Edén? ¿Cuál fue la causa? La desobediencia. Quiere decir, no vivieron por su Torah, no lo guardaron, ni tampoco los hicieron. Causa, razón, expulsados. Nacer de agua y de la rúa no significa bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Como siempre lo enseña la iglesia cristiana, más bien, o la iglesia católica, más bien este requisito que dijo Yahushua se cumplirá en el Am Yisrael. Cuando esté a punto de entrar a la tierra prometida, a Abraham, a la tierra de Canaán. Esto nos los deja para nosotros. Es verdad, muchos de nosotros crecimos en uno de estos lugares. Una congregación, una iglesia. Fuimos bautizados en agua cuando éramos niños. Infinidad. Pero una vez que viene el conocimiento del Torah de Yahuwah, nosotros teníamos que salir de ahí. Fue un proceso. Teníamos una ventaja o una bendición. Un proceso de aprender, de tener una cultura relacionada con la palabra de Yahuwah. Pero una vez que viene conciencia a nuestra vida, tenemos que dejar lo que nos fue enseñado en el pasado. ¿Se acuerdan de los recuerdos? De lo que veíamos en relación con la memoria, con lo que traíamos de las fotografías, de las películas. Esto tenía que cambiar. Y ahora teníamos que volvernos en Aliyat Teshuvah a Yahuwah y su Torah. Para poder comprender mejor en el contexto de lo que quiso decir Yahushua HaMashiach, debemos estudiarlo en un concepto hebreo en cuanto a la Nefesh. La Nefesh es el estado inanimado dentro del hombre, en un nivel básico de todo ser humano. Cuando está en este nivel, todo está bien para él. Hoy es lo mismo que ayer y mañana será lo mismo que hoy. No hay una visualización de cambios. Cree que el tal es como vive y está bien.
Esta nefesh, esta alma, acepta la rutina diaria, está dispuesto a apoyar lo que otros hagan, participa en grupos, pero nunca toma iniciativas de algún cambio para él, sino que está haciendo lo que es comúnmente. Todo mundo lo hace. No hay ninguna nueva fuerza creciendo dentro de él, o no lo quiere aceptar, no quiere afrontar esa responsabilidad, entonces se mantiene. Quizá hay un despertar, un querer, pero no hay una voluntad, no hay un deseo. Es como cuando uno despierta en la mañana. Te despiertas a la hora que tenga que ser, no voy a poner horario, pero cualquier hora. Te despiertas, lo menos que quieres hacer es levantarte. Pero sabes que te tienes que levantar porque hay una responsabilidad. Ya sea escuela, ya sea trabajo, ya sea actividad en la casa, ya sea que tienes visitas, ya sea lo que sea. Pero hay un motivo y una razón para levantarse. Ya te despertaste, pero no te quieres levantar. 5 minutos, otros 15 minutos y ya. Con eso es suficiente. En 15 minutos, 5 minutos queremos recuperar lo que no descansó nuestro cuerpo durante toda la noche. Cuando esa actitud cambia y el tal empieza a interesarse por el entorno que le rodea, cuando empiezas a ver que no todo está bien, no todo es como parece, cuando nota que en su vida le hace falta algo, aunque aún no comprende qué es específicamente, esta persona está ascendiendo de nivel y está comenzando a entrar en un nivel de Rúa, que es un nivel superior a la de la Nefesh. En este estado, la persona comienza a notar que comienza a tener pasiones que emanan de él. No le gusta. Nota que tiene ira, enojo, celos, envidia, mentiras, y entonces empieza a querer cambiar, a buscar cómo hacerlo, a buscar cómo mejorarlo. En este estado de transición se encontró un determinado momento Rabino Shaul, cuando venía saliendo del fariseísmo. En este lugar, donde había vivido exclusivamente por la Nefesh, como anteriormente lo describía, tenía sabiduría, tenía conocimiento, tenía letra, era un varón con mucho conocimiento, se sabía de memoria el Torah de Yahuwah. Pero ahora se encontraba dentro de él con algo más. Nos dice Romanos 7, del 15 al 19. Yo mismo no entiendo mi comportamiento. Ojo, porque aquí nos está dando la respuesta. Ya se dio cuenta, lo está manifestando. No porque él comience a darse cuenta, sino porque está transmitiendo ese cambio que surgió a partir de Yahushua. Yo mismo no entiendo mi comportamiento. No hago lo que quiero. En cambio, hago lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que el Torah es bueno. De manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí. Esto es, dentro de mi vieja vida o de la vieja naturaleza. No puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero hacer. Eso es lo que hago. Está pasando de un nivel de Nefesh, de alma, a un nivel de Rúa. Está teniendo esta relación y eso hace que la condición ya no se mire igual. Los ojos, al mirar a la Rúa HaKadosh, la comunión que está dentro del Torah de Yahuwah, las palabras, hace que cuando nosotros estamos mirando a la Rúa HaKadosh, vemos una condición de Kedushá, de limpieza, de purificación, de cambio. Desconectamos de estar en la presencia. Y al mirar nuestra condición, hasta nos espantamos de mirar nuestra suciedad, nuestro pecado. Entonces aquí es cuando viene la conciencia de decir, ya no quiero ser esto que soy.
Yo quiero estar aquí en ese lugar porque me llena. Me siento en Shalom, estoy en Shalom. Y yo quiero permanecer ahí. Ya dejar este cuerpo, ya dejar esta suciedad, que es una contaminación. Entonces, hablamos con la Ruach HaKodesh. ¿Puedes limpiarme? Límpiame. ¿Se acuerdan del leproso? Maestro, ¿quieres limpiarme? Y Yahushua le responde, sé limpio. ¿Por qué le dijo, ¿quieres limpiarme? ¿Por qué le preguntó, ¿puedes? No le dijo si podía. Le dijo, ¿quieres limpiarme? Sabía que Yahushua podía hacerlo, pero sabía que su condición, que él no lo podía hacer. Entonces le pregunta, ¿quieres limpiarme? Quiero, sé limpio. En este nivel del alma solo se recibe. Como ya lo vimos en un tema pasado, aquí en la Rúa se empieza a tener conciencia de que hay algo más grande que solamente recibir. Y ahora viene el dar. Esta es de verdad una manifestación de, digamos, ¿cómo se diría? Como en términos, un presenciómetro de la presencia. ¿Qué tanta presencia de Yahuwah tienes en tu vida cuando dejas de recibir? Hay personas que, quiero, dame esto, aquí los PDF y la enseñanza, pero ¿cómo se da uno cuenta cuando tiene esa vida ese cambio en su vida? Cuando ahora dice, ok, ahora me corresponde dar. Aquí es un presenciómetro evidente. Las personas que llegan a ese nivel es una persona que ha elevado su vida. Ya no solamente me quedo en lo básico, en el alma básica, en el alma que todos conocemos, conceptos, filosofías y religiones. Ahora nos hemos dado cuenta que después de ser lavados por medio del Torah de Yahuwah y subir a esta Neshama, a una Neshama ya no Nefesh, sino Neshama que tiene comunión con la Rúa de Yahuwah en Rúa, entonces nuestra vida ya no es, sino que comienza uno a desprenderse. De ahí el término de humildad, mansedumbre y humildad. Si usted no lo ha visto, yo se lo recomiendo. ¿Cuál es el término, la definición? De acuerdo al Torah de Yahuwah, ¿por qué Yahuwah nos dice que nos teníamos que desprender de toda esa carga, peso que nos atrae? Es como el imán a la tierra. El peso, la avaricia, la codicia, el amor al dinero, es un imán para atraernos a la tierra. El desprendernos, no porque esté peleado Yahuwah con el dinero, sino que ahora el dinero, la provisión, viene de Yahuwah y es para el reino de Yahuwah. Recibo tu bendición, puedo ser multimillonario en Yahuwah y devuelvo esa bendición. Le doy vuelta, le doy circulación. Pero cuando es del mundo la riqueza, dame, quiero, pero no suelta uno. Entonces este presenciómetro es evidente para toda persona. Tú evalúa tu condición, evalúa tu vida. ¿Cómo estás? ¿Estás dando, te estás desprendiendo del peso de las cosas del mundo? ¿O solamente quieres enriquecerte, hacerte tu colección ya de automóviles Ferrari, Porsche y Corvette y todas las marcas buenas que puedan existir? Ya tienes tu colección. Pero cuando empiezas a transformar esa bendición en dar, entonces cambia completamente tu vida. En este nivel se empieza a meditar detenidamente en Torah. Antes se le tomaba muy a la ligera. Se leía la letra muerta, que aquí comienza a escudriñar la palabra, a buscar la Hadat, el conocimiento. Y una búsqueda que puede llegar años, se llega a un tercer nivel de la Nefesh, la Neshama. Nefesh, Neshama. Aquí la Nefesh, el alma, alcanza un nivel superior de espiritualidad. Y digo espiritualidad para que lo podamos entender en nuestra mente carnal. Aquí lo primordial para el hombre es dar, nunca recibir. Dejó de ser prioridad. También ahora es capaz de
ascender a los niveles superiores a través de la ofrenda o la ofrenda encendida, ofrenda quemada, que los sacrificios hoy son en rúa, entregas todo tu ser. En este nivel se asciende como lo hacía el humo, constante, la ofrenda de Olá en el Mishkan, en la tienda de reunión, o en el Beit HaMikdash, conocido como el templo. Este humo comienza a subir a niveles superiores de conciencia en relación con la rúa. La Neshama es la que comunica al ser humano con la presencia de Yahuwah. Dicho de otra manera, con la divinidad. Palabra que no usamos nosotros, pero por cuestiones de la enseñanza lo tengo que decir. Esta Neshama, la que tiene comunión, la parte elevada de nuestra Nefesh, ya no básica, ya no general, sino ahora trasciende a Neshama. Y esa Neshama tiene la comunión con la presencia, con la Shekinah. Ahora sí, como anteriormente se conocía en el pacto inicial o Antiguo Testamento, la Shekinah, la presencia. Pero no se había manifestado la Ruach HaKadosh, sino hasta que después de que Yahushua HaMashiach asciende y en Shavuot por primera vez se manifiesta la presencia dentro de nuestra vida, en este mundo. No puede estar, por supuesto, 100%, sino que de alguna forma nos da pequeños destellos, pequeñas muestras de su presencia. Entonces aquí es la razón y el conocimiento en el cual ya no tienen los animales, vegetales, sino solamente el hombre. Por eso la Neshama es llamada Nefesh espiritual. Nefesh Ruahi, Nefesh Ruach. La Nefesh conocida como alma en Occidente está descrito en Génesis 2:7. La Nefesh conocida como alma está descrita en el libro de Génesis 2:7. Entonces Yahuwah Elohei formó al hombre, en hebreo es Adam, del polvo de la tierra, Adamá. Crea Adam del polvo de la Adamá, tierra, hombre, Adam, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, Neshama Hai, y el hombre se convirtió en un alma viviente, Nefesh Hayah. Desde el nacimiento, desde la concepción de Adán, Adamá, la tierra roja, Adam, tierra, que esto también lo explicamos. Adam es la parte, Adamá, la tierra femenina, Adam es la parte masculina. Tiene que ir en conexión con la fuente de vida que es la tierra. Yahuwah sopló, es decir, salió de sus entrañas la Neshama Hayah. Es decir, que Yahuwah sopló y colocó en el hombre su energía vital. Su parte de la Nefesh de Yahuwah, que es el eslabón para comunicarse con Yahuwah, y el resultado de colocar en el polvo de la tierra del que estaba formado Adán su esencia vital. Es lo que vino al hombre, un ser vivo. Nefesh Hayah, Hay, vivo. Aquí, aunque las versiones traducen un alma viviente, la verdad es que se fusionó el cuerpo de Adán con la Neshama y el resultado fue una Nefesh con vida. Un cuerpo en un sentimiento. Dos caras en una misma moneda. Cuerpo y Nefesh, fusionados mediante la Neshama. El hombre, al apartarse de Yahuwah, desactivó mediante la transgresión esa dimensión de la Neshama, quedándose solamente con la Nefesh, con el ser vivo. Y es solo mediante la Teshuvah, el arrepentimiento, la Emunah, fidelidad en el Moshiach, que se puede llegar nuevamente a esta dimensión que tuvo Adán antes de su caída. Ese es el plan de Yahushua, a través de Yahushua HaMashiach. Les voy a contar un secreto, un misterio, que ya lo he hecho anteriormente, pero aquí es donde hay una revelación.
La nefesh es femenina. Mi nefesh, aunque yo sea varón, hombre, mi nefesh es femenina o femenino. Es lo que debe buscar la parte femenina. Tiene que buscar día y noche a su amado. Él es la que debe aprender a esperar en su amado. Nuestra neshama, nuestra nefesh, tiene que aprender a buscar en su amado. Es la que busca cada momento pasar tiempo con su amado. Es la que no entrega o no se entrega con infidelidad a los Elohim. No se entrega porque espera a su amado. Cuando hemos conocido esta verdad, cuando hemos dependido totalmente en nuestra condición y ver la nuestra de que necesitamos un cambio de vida, un cambio de situación, de estatus en nuestro ser, entonces y solamente entonces vamos a pertenecer al amado. ¿Quién es el amado? Yahushua HaMashiach. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado también habla de Eslomo, ¿se acuerdan? De esa enseñanza que hablamos acerca de la Javá, del amor. Otra enseñanza anterior a humildad. También el amado es Yahushua HaMashiach. Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero la nefesh, el alma, no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el cuerpo, y la neshama, aquel que puede destruir el alma en el Heinom, en el fuego eterno. Mateo 16:26. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el Olam Hased? Llenarlo de colecciones, llenarlo de incluso la ropa coleccionada por colores, por zapatos de tamaño, altura, color, para diferentes eventos. Bueno, quienes así lo llevan a cabo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su nefesh? ¿O qué dará el hombre a cambio de su nefesh? Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Yahuwah de Shalom los haga apartadísimos por completo, para que todo su ser, Rúa, la parte más elevada, lo principal, y Rúa habla de la relación que tenemos con Yahuwah, Basar, nuestro cuerpo, y Nefesh. La Nefesh en un término medio, o dentro de este atrapado, la Nefesh atrapado entre la Rúa y el cuerpo, guardados sin reprensión bajo la venida de nuestro Maryá, Yahushua HaMashiach. Rúa, aliento. Basar, carne. Nefesh, alma. Nevelá, otra palabra que no está dentro de esta enseñanza, pero que al final la tuve que incluir para diferenciar. Nevelá significa el ser o un cuerpo cualquiera. Strong H 5038, Nevelá, viene de Nabel. Nevelá significa cosa fofa, cadáver o carroña, ídolo, cuerpo muerto, mortecino, muerto. Strong H 5034, Nabel, esta es la palabra raíz, secarse, fallar, desmayar, despreciar, desfallecer, debilitar, deshonrar, secarse. Cuando nuestro cuerpo lo entregamos a las pasiones, nuestra alma lo entregamos a las pasiones del mundo, entonces viene este nevelá, una muerte, una mortandad, una deshonra, se marchita, afrenta, desgracia, lo que acabamos de leer. Y terminamos con este pasuk, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Yahuwah, esta es una Biblia, Torah para leerse en hebreo, dice, porque la palabra de Yahuwah, el Torah de Yahuwah, es viva y poderosa, más penetrante, no en la escritura, sino en mi vida. ¿Hasta dónde va a entrar? ¿Se acuerdan lo que vimos de la definición? Que también son nuestros órganos
intestinales, corazón, hígado, todo, incluso en la sangre, en los sentidos, penetra, dice, más penetrante que una espada aguda de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, la nefesh. ¿Por qué parte el alma? ¿Se acuerdan cuando en el huerto del Edén, Yahuwah puso 2 querubín para que Adán y Eva no pudieran entrar con una espada refulgente? Hay una separación, lo Kadosh Kadoshim de Yahuwah y la consecuencia del pecado. Penetra hasta partir el alma, parte el alma porque está pasiones, deseos, mi voluntad, mi deseo, y parte el alma en la nefesh, la voluntad de Yahuwah. Parte, dice, jarrúa, el aliento de vida, las coyunturas, los tuétanos, que difieren los pensamientos. Nuevamente, los 5 sentidos, difieren los pensamientos, las intenciones del corazón. Así es de que Am Yisrael, la definición que acabamos de ver ahora en relación con la nefesh, neshama y rúa, dista mucho en relación con la palabra alma que hoy en día conocemos. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem, Am Yisrael.